Prostituta, estrella del porno, drogadicta, alcohólica, en fin, la lista de lo que era Diana Lynn era bastante larga y, como decía un sacerdote que conozco, pertenece a ese grupo que son los favoritos del Señor. Aquellas personas que están rotas por la vida, por la droga, por la prostitución, por el alcoholismo, en fin, por todas estas heridas que muchas veces se presentan en la vida. Como les digo, era el caso de esta joven estadounidense que llegó un momento en que tocó fondo, veía que su vida era un desastre, había sido testigo de cómo con apenas 7, 8 años de edad su madre se había suicidado, había sido utilizada en redes de prostitución, etcétera, etcétera, que le prometían un brillante futuro en el mundo del porno, pero ella se sentía absolutamente vacía, con deseos de suicidio, absolutamente deprimida, angustiada, etc. Y ocurrió lo que muchas veces pasa, cuando uno toca a fondo es cuando eleva los ojos al cielo para pedir ayuda. Y a lo mejor es el momento que estaba esperando el Señor para precisamente revelarse completamente a esta mujer. Esta es la historia de Anne Lynn. Por eso, quizá cuando nos crucemos con una persona, una prostituta, con un drogadicto por la calle, en vez de a lo mejor esa primera reacción de sentir un cierto rechazo, después de oír esta historia, van a ver cómo cambia su opinión. Con 5 años, Diane Lynn vio su primera película pornográfica acompañada de su madre. 2 años después, ella era la protagonista de un vídeo grabado para sus vecinos, y a los 18, su carrera en la industria del sexo y la pornografía estaban más que asentadas. Mientras sus compañeras de la escuela soñaban con cuentos de princesas, ella solo quería revivir la historia de Pretty Woman. Durante 10 años, esta joven de Tucson, Arizona, vivió sumida en las drogas, la prostitución y la pornografía hasta que sus oraciones fueron escuchadas. Desafortunadamente, desde mi infancia, mi madre me enseñó que la belleza podía ser una herramienta para manipular, cuenta Diana Lynn, autora del libro Comprada, dejando la industria sexual. Ella tenía 5 años y estaba en el primer curso de primaria cuando su madre consideró divertido introducirla en el mundo de la pornografía. Tan solo 2 años después, la pequeña consideraba normal desnudarse y grabar vídeos caseros pornográficos para sus vecinos, que le hacían representar lo que veía en las películas con su madre, explica a Ciprensa. A los 9 años de edad, su madre se suicidó tras varios intentos frustrados. Diane creció con una vida desestructurada. Durante toda su vida se había educado creyendo que menos ropa significaba belleza y que la atracción física era sinónimo de amor. Desde los 8 años recuerda que solo necesitaba un salvador y me escapé de casa por los abusos, pensando que un hombre me rescataría como a Pretty Woman. Su adolescencia no fue menos conflictiva. La exposición sexual, la pornografía, su adicción a las metanfetaminas y la muerte prematura de su novio determinaron los siguientes años de su vida. Con 17 años, Diane y sus amigas se presentaron buscando trabajo en Hooters, una cadena de restaurantes conocida por utilizar las camareras como reclamo comercial. Todo comenzó usando poca ropa, llamando la atención y sirviendo unas alitas de búfalo, explica. Esto me llevó a una carrera en la industria del sexo en toda regla. La adolescente se encontraba ante un dilema. Con 18 años ya era alcohólica, adicta a las drogas y estaba cerca de entrar en prisión. Cada noche vivía con miedo a que alguno de sus exnovios violentos llamase a su puerta para hacerle daño. Pero una compañera de trabajo le presentó al hombre que, en teoría, le libraría de todos sus problemas. Quería promocionar a Diane en la industria del sexo. Diane ya había comenzado a prostituirse y se encontraba en prisión cuando aquel hombre me dijo que podía pagarme la fianza y convertirme en una estrella. Nada más llegar, una de las cosas que hacen los agentes de la industria del sexo es presentarte gente famosa, llevarte en limusinas y alojarte en mansiones. En un principio, Diane estaba deslumbrada, hasta que fue consciente de la realidad que se respiraba en aquel entorno. Tienes que hacer como si estuvieras disfrutando incluso de los actos más violentos, porque eso es lo que se vende ahora, explica. Hoy la propia televisión está llena de cosas que solían ser porno, y ahora son el entretenimiento de la gente en la sala de su casa. Las empresas tuvieron que rodar cosas más duras, más gráficas y violentas para conseguir ventas, porque el consumidor habitual ya estaba insensibilizado ante el sexo normal. Diane recuerda que cada 2 semanas se tenía que someter a pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual, pero tenía que hacer que pareciese el mejor trabajo del mundo. Diane pasó 10 años de su vida en la industria del sexo.
Cuando entró pensó que sería un trabajo a su medida, en la que ella tendría cierto control y elevados ingresos, pero la realidad era muy diferente. Un agente es como un proxeneta glorificado, y el 30% de lo que ganaba era para ellos. Además, tenía que hacer todo lo que dijesen, y cuando se enfadaban, daban mucho miedo. Diane no sabía lo cerca que estaba de la quiebra emocional, pero cuando la cámara no estaba grabando, solo podía llorar en mi almohada. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntaba la joven. Yo solo era una camarera. Uno de mis fans viajó desde Georgia hasta California para conocerme y me pidió que le firmara mis películas. Diane se lo tomó como un halago, incluso me compró mis galletas favoritas. Aquel hombre había invertido todos los ahorros familiares en aquel viaje. Cuando llegó a su casa estaba angustiado porque no podía asumir que yo era una persona real, y cuando regresó a su casa, su esposa le prohibió acceder de nuevo a los chats y a la pornografía. Cogió una pistola y se suicidó delante de su familia. Llegó un punto en que Diane no sabía relacionarse con la gente al margen de la sexualidad. Recuerdo pensar, ¿cómo sería vivir una vida con ropa puesta? Diane pensó que nunca había tenido una cita. ¿Cómo sería salir con alguien que no me preguntase por el sexo?, se preguntaba. En ese momento pidió ayuda a Dios. Comencé a rezar a mi Salvador. Por favor, no quiero quedarme atrapada aquí para siempre. Necesitaba salir de este entorno por completo. Sus oraciones fueron escuchadas. Diane se decidió y dejó la industria del entretenimiento para adultos en marzo de 2010. Afortunadamente, explica, tengo un Dios que nunca deja de perseguirme. Diane acudió al programa de readaptación Refugio para Mujeres. La joven debería invertir un año de readaptación social y desintoxicación. Recuerda que estuve 7 meses en la casa y después fui con una familia con la que terminé quedándome durante 2 años. Aquella familia la acogió como si fuese uno más y allí descubrió la fe. No me estaban predicando la Biblia ni diciéndome lo equivocada que estaba, simplemente amaban. Amaban a Dios y el uno al otro, explica. Después de pasar años huyendo de las cosas, por primera vez en mi vida sentí que estaba caminando en un sentido. Estoy aprendiendo a caminar con orgullo, pensaba, y conociendo mi verdadera identidad que está en Jesús. Entonces tomó una decisión, dedicar su vida al apostolado. El mundo me derrumbó, afirma, pero lo que me dejó es mi historia y continuaré usándola para atraer a la gente de vuelta a Dios. Un propósito que ha plasmado en su libro Comprada, dejando la industria sexual. Tras su conversión, Diane comenzó a estudiar y conoció a su marido Matt en el campus, con el que ha tenido 2 hijas gemelas. Nos conocimos en la universidad donde hicimos el máster y desde entonces dedicamos nuestro tiempo a la familia y ayudar a otros a liberarse de las adicciones, en particular al sexo y a la pornografía. Juntos esperan abrir un rancho de trabajo para ayudar a las personas a retirarse y conectar a aquellos que están luchando contra diversos trastornos. Actualmente, Diane dirige una asociación dirigida a orientar y dar esperanza a personas con adicciones, un trabajo que adora y que le permite sacar adelante y defender las causas que me apasionan. Estas historias ocurren, y ocurren hoy en día, y ocurren todos los días. Lo que pasa es que no todas las podemos emitir por televisión, pero el Señor sigue actuando, de eso no hay duda. ¿Verdad que esta historia nos ayuda, como os he dicho al principio del programa, a que probablemente tal vez, o cada vez que veamos a una persona por la calle con un aspecto un poco raro, un poco siniestro, o un drogadicto, o una prostituta, quizá en vez de verle como le veían en cierto modo los fariseos, ¿no?, con ese rechazo, con esa superioridad, con esa crítica, este tipo de historias nos ayudan a ver que detrás de esa imagen hay una persona real, una persona que tiene heridas, que tiene una historia, que quizá ha sido más víctima que culpable y que en cualquier caso a nosotros no nos corresponde juzgar a esa persona, pero sí amarla y mostrarle ese camino que lleva al Señor y dejar que el Señor actúe en él. Eso es lo que pretendemos aquí en Documentos EWTN y por eso les espero en el próximo programa.